Hola, ¿qué tal, amantes del caos? Bienvenidos a otro episodio de mi Casi Podcast. Relatos de objetos voladores de origen desconocido adornan las historias de varias civilizaciones a lo largo del tiempo. Alzar la vista al cielo para encontrar lo que llamamos dioses, ángeles, seres mitológicos, hadas o extraterrestres es una costumbre presente en todas las culturas. Hace poco, en instancias oficiales gubernamentales, se habló sobre naves e incluso restos no humanos que estarían en poder de un poderoso país. Pero, ¿qué implicaría encontrarnos con vida inteligente de otro planeta? ¿Somos acaso parte de una conspiración? ¿Y por qué esta noticia no ha causado más revuelo? Trataremos de responder estas preguntas y otras en esta disección extraterrestre. Recuerden que pueden apoyarme volviéndose miembros de mi canal de YouTube, compartiendo y comentando mis contenidos o uniéndose a mi Patreon para volverse mis mecenas y así desbloquear contenido exclusivo, además de aparecer en los créditos de mis videos. Y si quieren dejarme algún mensaje o sugerirme algún tema, pueden hacerlo al mail que aparece en pantalla. Como siempre, bienvenidos y disfruten el viaje. Las últimas declaraciones de ex miembros del ejército estadounidense que dicen que hay naves extraterrestres y restos biológicos no humanos en poder de Estados Unidos sorprendieron a los entusiastas del fenómeno OVNI o UAP, como se lo conoce ahora. Pero sobre todo, sorprendieron a quienes defienden la existencia de seres provenientes de otros planetas. Y es que parecería que el fenómeno con esto cobró nueva vida. Pero la reacción que ha causado en la sociedad no es la que esperábamos. Quizás se deba a que libros, películas y series nos han habituado a un posible contacto. Quizás puede ser que la evidente desconfianza que existe ante la información que proviene de fuentes gubernamentales afecte a cómo la tomamos. O podría ser también que la gran mayoría de los habitantes del planeta tiene preocupaciones más inmediatas y relevantes que la existencia de seres de otro planeta. Pero más allá de la especulación, el entusiasmo, el sensacionalismo que existe entre los fanáticos, están los hechos comprobables y palpables. Por eso, el día de hoy les invito a hacer un recorrido por las historias, los testimonios, pero sobre todo los datos y estudios que se han recopilado sobre el fenómeno extraterrestre. Hace algunas décadas, aquellos que clamaban haber visto o sido contactados o abducidos por estos seres eran tomados por trastornados o crédulos. La posibilidad de una visita extraterrestre era socialmente revolucionaria. Solo basta con fijarse en lo que sucedió con la transmisión radial de la radionovela La Guerra de los Mundos y la conmoción que causó en Estados Unidos y también aquí en Quito, Ecuador, una historia que ya contamos en otro episodio del Casi Podcast. Pero actualmente la idea de alienígenas no parece tan descabellada. La declaración de estos ex miembros del ejército en el Parlamento estadounidense es solamente la consecuencia de algunos sucesos que se han venido dando. Debido a la ley de desclasificación de documentos de los Estados Unidos, se hicieron públicos ya en 2020, bajo la administración de Donald Trump, varios videos e informes que daban cuenta oficialmente de la presencia de naves de origen desconocido. Incluso la terminología del fenómeno
cambió después de esto. Lo que antes se conocía como objetos voladores no identificados, el español, o UFOs en inglés, se conoce ahora como WAPs, siglas en inglés para fenómeno aéreo no identificado. ¿Cuál es la causa de este nuevo término? Pues según los análisis realizados a estos videos que salieron a la luz, las naves u objetos que aparecen ahí no estarían volando. Al menos no de la forma en que nosotros entendemos esta acción. Las maniobras que realizan no tienen nada que ver con la física de nuestras naves voladoras o de los animales que conocemos con esta capacidad. Cambios repentinos de dirección, velocidades impensables, aceleraciones imposibles e incluso la capacidad de simplemente mantenerse flotando en el aire convierten a estas presencias en otra clase de fenómeno. Estamos ante tecnologías que podrían venir de otro planeta o podrían venir de aquí mismo, pero su origen es incierto. Así es. Como he dicho muchas veces, la posibilidad de que estas no sean de origen extraterrestre, sino naves experimentales terrestres, pero muy avanzadas, siempre existe. Los congresistas estadounidenses que hicieron esta sesión con los ex militares tenían una razón para investigar. Y es que obviamente un momento llegaron a la pregunta: si existen naves con esta tecnología, sean terrestres o de otro planeta, ¿qué significa esto para la seguridad del país? De ahí parte la creación de este subcomité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, encargado específicamente de investigar el fenómeno WAP. Pero hay otras aristas que este subcomité pretende indagar. Una es la transparencia de la información que todos los ciudadanos merecen. Y la otra es qué se ha hecho con las naves, la tecnología y la información que se ha logrado extraer de ellas. Las respuestas que dieron los ex militares ante estos cuestionamientos fueron claras y sorprendentes. Según ellos, existen realmente naves y restos biológicos no humanos recuperados. Pero además confirman que hay una política militar no solo dedicada a esconder estos hallazgos, sino a desacreditarlos a través de la desinformación o incluso de la eliminación de evidencia. Con respecto a la tecnología recuperada de las supuestas naves, la respuesta es aún más interesante. Según ellos, existe un programa de ingeniería inversa que utiliza los restos de estas naves para investigarlos y sacar de ahí tecnologías para que sean aplicadas en nuestro planeta. Pero a pesar de lo choqueantes que puedan resultar estos testimonios para algunas personas, hay algo que los medios sensacionalistas no analizan. El ex oficial de inteligencia, David Grush, reconoció que todo esto no lo ha visto con sus propios ojos. Se apoya en numerosos informes y en las más de 40 entrevistas que realizó durante sus últimos 4 años. Es decir, que a pesar de que dice conocer la ubicación exacta de los restos de las naves y los restos biológicos no humanos, y también conocer los nombres de personas relacionadas con estos programas, él no es un testigo presencial, no es un testigo directo. También hay que aclarar que sí dice haber visto, como tantas otras personas, fenómenos aéreos no identificados. Textualmente declaró que vio su primer ovni o WAP cuando era piloto de un F-18 en 2014. Fue durante un vuelo que partió de la costa este. El militar detectó de pronto un cubo gris oscuro o negro dentro de una esfera transparente que se acercó a 15 metros de su avión. Según él, la nave tenía entre 1.6 y 3 metros de diámetro.
Dijo también que para los pilotos, los avistamientos no son raros, son de rutina. Pero también declaró que no vio ningún ser alienígena con sus propios ojos. David Fravor, otro de los ex militares que dieron testimonio, dijo que también ha sido testigo de un avistamiento. Sucedió en 2004, cuando participó en unas maniobras de entrenamiento como piloto de un Strike Fighter en la costa de San Diego. En sus declaraciones al Capitolio, Fravor aseguró que un controlador les comunicó que había que suspender la misión, debido a que hace un par de semanas se estaban topando con artefactos que bajaban de los 80.000 a los 20.000 pies de altura a una velocidad impensable. Y lo peor es que se quedaban a esta altura flotando durante horas. Fravor dijo que la nave, que no poseía alas y tenía forma de un tic-tac, desafiaba las leyes de la física tal y como la conocemos. Dijo que nunca había visto nada igual. Pero quizás lo más decidor del testimonio está justamente en lo que no dice, ya que cuando se le cuestionó acerca de si hubo un contacto entre el gobierno de Estados Unidos y las fuerzas extraterrestres, él se negó a contestar. Que el Capitolio de Estados Unidos se interese por temas relacionados con WAPs es sin duda un hito histórico, sobre todo para el estudio de estos fenómenos, ya que de alguna manera se está aceptando su existencia. Pero la pregunta, ¿qué son?, aún no ha sido respondida de manera objetiva o comprobable. Recordemos que todo lo que conocemos como avances y los conocimientos que nos permiten tener este nivel de vida han sido gracias a la ciencia, definida como un conjunto de conocimientos sistemáticos comprobables que estudian, explican e incluso pueden llegar a predecir ciertos fenómenos. El método científico tiene un proceso que ha probado ser eficaz para comprobar o negar la existencia de ciertos fenómenos. Si nos basamos en la rigurosidad científica, a pesar de tener todos los testimonios de estos exmilitares frente a un organismo oficial de la importancia del Capitolio de Estados Unidos, no podemos aún comprobar la existencia de estas naves o de los seres cuyos restos biológicos supuestamente tiene este país. Yo mismo he sido testigo en 2 ocasiones de avistamientos de objetos voladores no identificados o WAPs. Pero aunque su existencia para mí es real y me consta, esto no basta para comprobarlo científicamente. Pero la ciencia no es ajena a este fenómeno, y aunque no lo crean, se ha esforzado por ahondar en este misterio y resolverlo. Aquí vienen algunos ejemplos. El 2 de marzo de 1972, el visionario científico y astrónomo Carl Sagan participó del lanzamiento de la sonda espacial no tripulada Pioneer 10. Esta era lanzada por la NASA. Se trataba de una sonda sin tripulantes. Su misión era tomar fotografías de Júpiter y recopilar varios datos acerca del planeta y sus lunas. Pero ¿qué tenía que ver Sagan con este lanzamiento? Pues junto con 2 astrofísicos y una artista, participó en el diseño de la placa del Pioneer. Esta estaba firmemente unida a los soportes de las antenas y protegida de la erosión que podría causarle el polvo interestelar. ¿Qué es la placa del Pioneer? Como su nombre lo indica, es una placa metálica que tenía grabadas varias imágenes. Estaba un dibujo de la misma sonda que la llevaba, totalmente simplificada y reducida a líneas. Esta servía como escala para medir el tamaño y la proporción de 2 figuras humanas, una masculina y otra femenina, que estaban dibujadas sobre ella. Estaban representados sin ropa, lo cual causó más de un problema debido a algunos congresistas conservadores de la época.
También se encontraba un diagrama que muestra nuestro Sol y los planetas del sistema solar, indicando la Tierra como el origen de la sonda. En la parte superior hay un esquema que representa a la molécula de hidrógeno, el elemento más común en el universo. Otro diagrama situado a la izquierda muestra la dirección de los pulsares más significativos que rodean a nuestro Sol. El propósito de la placa era uno solo: que llegue a contactar a alguna posible forma de vida inteligente en el espacio y que le explique quiénes somos y, lo más interesante, dónde encontrarnos. La sonda siguió su camino tal como se esperaba, enviando fotos y datos de Júpiter. El 22 de enero de 2003, la Pioneer 10 envió sus últimos datos y se estima que para el 13 de junio de 2020 cruzó ya la última frontera, los límites de nuestro sistema solar, siguiendo su camino hacia el infinito, aunque como ya no tenemos comunicación con ella, quizás ya fue encontrada por alguna otra inteligencia. El siguiente año se envió la sonda Pioneer 11, en la que volvieron a adjuntar otra placa igual. Pero este no era el primer coqueteo de la ciencia con los extraterrestres. En 1950, durante una conversación informal entre el físico Enrico Fermi y otros científicos, salió a colación la pregunta: ¿dónde están todos? Refiriéndose a que si, según las estimaciones, las oportunidades de que en otra galaxia exista vida son bastante probables, no tenemos ninguna prueba concluyente al respecto. En 1961, el radioastrónomo Frank Drake concibió una ecuación que servía para calcular cuántos planetas podrían albergar vida. Según esta, efectivamente los chances de que exista vida son bastantes. Esto apoya al principio de Fermi. Si el universo posee numerosas civilizaciones avanzadas, pero nuestras observaciones demuestran todo lo contrario, entonces esta paradoja nos lleva a concluir que nuestras observaciones o nuestros conocimientos son incompletos o incluso defectuosos. Sin embargo, hay algunos puntos a revisar. Para empezar, los cálculos con los que se hizo la ecuación suponen que estas otras posibles civilizaciones extraterrestres sean tanto o más avanzadas que la nuestra, lo cual no tiene por qué ser así. Por otro lado, presupone también que su forma de comunicarse o incluso de viajar por el cosmos son las mismas que las nuestras. Otra variable a considerar es que para que dos civilizaciones de distintos planetas hagan contacto, estas deberían coincidir en el mismo lapso de tiempo y tener la misma tecnología. Así pues, es posible que haya existido vida inteligente en otros planetas, pero antes de que se desarrolle en el nuestro. O quizás significa que existirán otras civilizaciones inteligentes, pero cuando nuestra especie ya no exista. La paradoja de Fermi planteó un interrogante que aún tratamos de responder. ¿Estamos o no solos en el universo? Pero la ciencia no es la única que ha tratado de despejar esta duda. Lastimosamente, muchísimos pseudocientíficos, con más optimismo y convicción que ética profesional, han pretendido dar una solución tajante a esta pregunta. El ufólogo y doctor David M. Jacobs, por ejemplo, piensa que los extraterrestres existen y están tratando de tomar poco a poco nuestro lugar para manejar el planeta. Él sostiene sus hipótesis basándose en regresiones que hace con hipnosis a supuestos abducidos por estos seres. Pero hay que anotar algo. El doctor no tiene título de psicólogo, sino de historiador. Y la regresión actualmente se considera una técnica anticuada cuya eficacia es muy discutible, e incluso se cree
puede llegar a crear recuerdos falsos. Así pues, nos encontramos ante un científico que está investigando totalmente fuera de su campo. El doctor Young-Hee Chi, por otro lado, cree que las abducciones tienen como objetivo la hibridación de los seres humanos con extraterrestres para crear una nueva especie cuyo fin sería sobrevivir al inminente desastre climático. Una hipótesis interesante también, pero nuevamente, Young-Hee es profesor de Oxford, pero en lingüística, una rama bastante alejada del estudio de otros planetas o incluso de la biología. Estos alardes pseudocientíficos han llegado a crear incluso toda una tradición que habla sobre supuestas razas extraterrestres, unas buenas y otras malas, que luchan para dominar este planeta y a los seres humanos. Cosa curiosa, estos supuestos extraterrestres, estos seres, tienen el poder de navegar por todo el cosmos. Según ellos, son avanzadísimos tecnológica y espiritualmente, pero aún así, están obsesionados con nuestro planeta y con nuestra raza. Parecería que a la soberbia humana no le basta con creerse la especie más inteligente de su planeta, sino que quiere además ser la más importante para cualquier otra forma de vida que existe en el universo. Por eso, mejor volvamos a la ciencia. Desde 1970, la NASA implementó el proyecto SETI, siglas en inglés para la búsqueda de inteligencia extraterrestre, la cual se lleva a cabo mediante señales electromagnéticas o señales que se envían al espacio. Uno de sus programas más conocidos fue el SETI at Home, lanzado en 1999, que era apoyado por millones de personas de todo el mundo que por internet prestaban sus computadoras personales para procesar los datos arrojados por el Gran Telescopio de Arecibo en Puerto Rico. Lastimosamente, en 2020, este telescopio sufrió un desperfecto irreparable, por lo que el proyecto fue abandonado. Por otro lado, el Allen Telescope Array o ATA en California es actualmente uno de los proyectos SETI más importantes que siguen funcionando. En noviembre de 1974 se envió un mensaje de radio a través del radiotelescopio de Arecibo hacia un cúmulo de estrellas situadas a 25.000 años luz. El mensaje contenía información sobre el sistema solar, sobre nuestro planeta y sobre nosotros, el ser humano. Este fue diseñado por algunos científicos, entre los que estaban Frank Drake y nuevamente Carl Sagan. Estaba constituido por 1679 bits de información y puede ser decodificado como una imagen. Todos estos esfuerzos no han sido del todo en vano. El 15 de agosto de 1977, a las 23 horas con 16 minutos, el radiotelescopio Big Air, que participaba en el proyecto SETI, recibió una señal de radio de origen desconocido durante exactamente 72 segundos. La misma provenía de la zona oriental de la constelación de Sagitario y alcanzaba una intensidad 30 veces superior al ruido de fondo. En el papel en el que se imprimieron los datos de la señal, el encargado anotó "WOW", dando así el nombre a la señal WOW, que muchos piensan fue enviada por alguna inteligencia extraterrestre, pero que también podría tratarse de la señal de una emisión de radio de un satélite artificial o de la emisión de radio producto de un acontecimiento astronómico de enorme potencia. Recientemente sucedió otra cosa importante. En 2020, el observatorio Parkes de Australia detectó una señal de radio por un espacio de 30 horas. La misma venía de la estrella Próxima Centauri. La misma se considera candidata para el programa SETI. Lastimosamente, en las subsiguientes observaciones no se ha detectado de nuevo,
por lo que aún no se puede comprobar que sea una señal de origen tecnológico. Por lo pronto, si nos atenemos a la ciencia, la duda sobre la existencia de vida extraterrestre inteligente permanece. El autor del libro 2001, Odisea en el espacio, Arthur C. Clarke, puso en términos simples las dos posibles soluciones a la paradoja de Fermi. O estamos solos en el universo, o no lo estamos. Para él, ambas opciones son igual de terroríficas. Historiadores, sociólogos e incluso pseudocientíficos han pensado en la posibilidad de otra civilización extraterrestre y han llegado a una aterradora conclusión. Cuando dos civilizaciones entran en contacto, terminan siempre entrando en conflicto. Esto es un hecho comprobable históricamente. De aquí nace la conocida teoría del bosque oscuro, que dice que si hay otras civilizaciones en el espacio, lo más probable es que sean tan inteligentes que no quieran ser encontradas por el peligro que suponemos para ellas o por el peligro que ellas suponen para nosotros. Algo que al parecer nosotros no hemos pensado muy bien, ya que seguimos emitiendo señales que podrían permitir a otras especies inteligentes extraterrestres encontrarnos. Otra opción es que las otras formas de vida sean tan avanzadas que simplemente nos ignoran, de la misma forma en que nosotros no tratamos de contactarnos con una hormiga, ya que sabemos que hay una diferencia abismal por la cual la comunicación no puede darse. Una opción poco amable con nuestro ego, pero bastante probable. Quizás a los avanzadísimos extraterrestres simplemente les somos indiferentes. La otra opción es de una terrible simpleza. No hay nadie ahí afuera. Realmente este planeta es una única casualidad increíble en la que coincidieron todas las condiciones exactas para propiciar la vida, y es el único con estas características en este infinito mar de estrellas. Y cuando alguna catástrofe planetaria o nuestro Sol se extinga, absorbiéndonos para siempre, dejará de existir también el único rastro de lo que alguna vez se llamó vida inteligente. Esto parece realmente poco probable, ya que últimamente se ha concluido que en la Vía Láctea existen más de 300 millones de planetas con condiciones similares a los de la Tierra. Casi la mitad de las estrellas de las galaxias albergan mundos rocosos donde podría acumularse o fluir agua, creando así las condiciones necesarias para la vida. Pero ojo, que un planeta pueda albergar vida no significa necesariamente que ésta sea inteligente. Actualmente, las misiones en curso como el rover Perseverance de la NASA, que está en Marte, podrían darnos pistas vitales sobre los extraterrestres. Contrario a lo que la conspiranoia tan de moda actualmente cree, la ciencia está esforzándose por encontrar vida inteligente en otros planetas. Como por ejemplo, con el rover Perseverance, que está recolectando muestras que serán devueltas a la Tierra en la década del 2030 y podrían quizás contener signos de vida pasada o presente en este planeta. Quizás la ciencia no nos brinde todas las respuestas, y menos aún estos libros, videos llenos de reptilianos o alienígenas grises luchando por dominar nuestra especie. Por lo pronto, solo nos queda esperar, pero sobre todo, dudar para mantener nuestra curiosidad bien enfocada. La respuesta a la pregunta, ¿estamos solos en el universo?, quizás nos parezca importante y reveladora. Alzamos la vista al cielo buscando siempre algo que nos valide como especie y que dé a nuestra existencia algún significado.
Pero sea cual sea la respuesta a esta pregunta, siempre es bueno, de vez en cuando, volver la vista a nuestro alrededor y recordar una certeza totalmente comprobada. Como especie, no estamos solos en este planeta. Como siempre les digo, recuerden que uno siempre aprende más hurgando en lo desconocido que en lo que cree conocer. Si te gustó este contenido, te invito a ver otro episodio. También puedes suscribirte y activar la campanita para recibir mis notificaciones. Apóyame a través de Patreon, conviértete en mi mecenas, recibe contenido exclusivo y tu nombre aparecerá en los créditos de mis videos. Hasta la próxima, amantes del caos.